Quiero comenzar diciendo que ha tenido una elevada participación, han estado presentes todos los países que componen la cumbre iberoamericana, en algunos casos representados por ministros, en otros casos por viceministros y en otros casos por miembros de los distintos ministerios o también de las propias cancillerías acreditadas en España. Voy a hacerles, digamos, una reflexión sobre lo que fue, digamos, la conclusión final de esta primera cumbre de ministros de Industria iberoamericanos, que también tenemos competencia en materia de pequeña y mediana empresa, y luego el secretario general iberoamericano les hará alguna referencia sobre los dos documentos que hemos firmado todos, tanto la declaración sobre esta conferencia como la Carta Iberoamericana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. La primera reflexión que quiero hacerles es que ha habido a lo largo de todas las intervenciones, tanto en la sesión, dos sesiones de la mañana como en la sesión de la tarde, ha habido una referencia permanente a la necesidad de proceder a una reindustrialización de nuestras economías, teniendo en cuenta que, lógicamente, el sector servicios ocupa una porción importante del Producto Interior Bruto de todas las economías iberoamericanas, al igual que ocurre en las economías industrializadas, en las economías emergentes también, pero que esa creciente terciarización no nos puede hacer olvidar que las economías con una sólida base industrial son aquellas que pueden responder mejor, sobre todo en tiempos donde haya dificultades tales como son las que hemos atravesado en Europa a lo largo de los últimos años o en el caso de España. Por tanto, papel importante de la reindustrialización. Yo mismo aproveché para hacer una reflexión sobre esta política de reindustrialización que viene impulsándose en el seno de la Unión Europea por parte del vicepresidente comisario Antonio Tajani, que es el responsable de Industria, de Turismo y de la pequeña y mediana empresa, con una comunicación que hace no mucho envió a la Comisión y al resto de instituciones europeas. Pues bien, en ese empeño de reindustrialización pensamos que la pequeña y mediana empresa, la microempresa también, tiene un papel importante que desarrollar. Es decir, la reindustrialización no es solo una cuestión de la gran empresa, no es solo una cuestión de la empresa que cotiza en los mercados financieros, no es solo una cuestión de la empresa multinacional que tiene centros directivos y de decisión en varios países o varios continentes. La reindustrialización es también una actividad donde la pequeña y mediana empresa debe tener y ha de tener un papel importante, y para ello también hemos convenido todos los ministros responsables de la pequeña y mediana empresa que las administraciones públicas en todos los niveles, no solo la administración pública del Estado, sino también las administraciones regionales, las administraciones provinciales y también las municipales, tienen un papel importante que cumplir desde el punto de vista no, digamos, de decirle a los empresarios lo que tienen que hacer. Eso lo saben muy bien los empresarios y en todo caso lo saben mejor que lo que son los poderes públicos, sino una labor de remover los obstáculos que en no pocas ocasiones existen, fundamentalmente desde el punto de vista de lo que es burocracia y reglamentación, a lo que es la iniciativa de la pequeña y mediana empresa, fundamentalmente en materia de industrialización. Pero si importante es el papel que la PYME puede tener en materia de industrialización, no menos importante es el que puede tener desde el punto de vista de lo que es el desarrollo de otro de los grandes sectores que hay en la economía mundial, que es el sector del turismo. Un sector que este mismo año, probablemente el próximo mes de noviembre, de acuerdo a los datos de la Organización Mundial de Turismo, alcanzará el turista 1.000 millones en el mundo y que tiene unas perspectivas de crecimiento fundamentalmente tirados por las economías emergentes y economías en crecimiento de una tasa alrededor de un 4 a un 5% durante los próximos años, lo cual quiere decir que en el umbral del año 2020 podremos estar aproximadamente en un entorno de unos 1.400 millones de turistas. Por tanto, va a haber un aumento en cuanto, digamos, a los mercados de emisión turístico, pero también va a haber un aumento en la oferta de destinos turísticos porque cada vez son más los países, son más las economías que se integran a esa oferta turística y, por tanto, desde esa perspectiva también la pequeña y mediana empresa tiene un papel relevante que jugar.
Hemos reflexionado también sobre los intercambios de experiencias, no solo desde el punto de vista de aquellos intercambios que en materia de pequeñas y medianas empresas sean positivos, sino también de aquellas experiencias que tengamos que no sean tan positivas. Por ejemplo, lo que puede suponer la proliferación de normativas de distintos ámbitos regulatorios, de distintos niveles administrativos, que muchas veces pueden ser no solo una ventaja, sino un lastre a la hora de las inversiones de las pequeñas y medianas empresas. Y finalmente, otra reflexión que se hizo en el acto de clausura es que todo aquello que se ha discutido a un nivel político, a un nivel fundamentalmente de ministros y de viceministros, en todo caso a un nivel de responsables de impulsar y de desarrollar políticas públicas en favor de la pequeña y mediana empresa, y que somos justamente nosotros, los políticos, los que tenemos que propiciar que esos marcos normativos luego se desarrollen en las respectivas administraciones públicas sobre las cuales tenemos competencia. Ha sido una reunión que ha ido ágil, ha sido muy ágil, ha habido discusión, ha habido aportaciones, ha habido intercambio de documentos, pero finalmente hemos podido, digamos, consensuar sin grandes dificultades, tengo que reconocerlo, tanto la declaración final como la propia carta de la micro, pequeña y mediana empresa iberoamericana, y que serán documentos que vamos a, digamos, enviar para que sean incluidos en la declaración final de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno a celebrar en Cádiz el 16 y 17 de noviembre. Con ello le dejo la palabra al secretario general iberoamericano y después, en todo caso, tanto el secretario general como yo mismo estaremos a disposición de todos ustedes por si quieren plantear alguna cuestión. Secretario. Sí, muchas gracias, ministro. Muchas gracias. Bienvenidas y bienvenidos a esta rueda. Creo que ha sido un evento, el primer encuentro de los ministros de Industria y los responsables de la pequeña y mediana empresa. Creo que los grandes aportes son de dos tipos. Primero, hubo un ejercicio de reflexión que llevó tiempo y que culminó con un seminario que tuvo lugar en el día de ayer con los responsables de estas políticas para, de alguna manera, intercambiar experiencias del tema del papel de las pequeñas y medianas empresas en el panorama económico social de Iberoamérica. Creo que ese ejercicio fue muy útil por cuanto permitió cambiar experiencia, conocer las distintas aproximaciones de los gobiernos a este tema y sobre todo permitió descubrir que hay realmente un deseo de activar políticas públicas en el campo de la promoción de las pymes. Y eso está reflejado en cierta manera en la aprobación de una Carta Iberoamericana de la micro, pequeña y mediana empresa, que recoge un poco la sabiduría convencional de las experiencias que vienen cumpliendo los países en toda la región, de distinto grado, con distintos éxitos, pero es un documento, en cierta manera, del cual se puede empezar a construir intercambio de experiencias y un cierto seguimiento de esas experiencias en el curso de los distintos países. Yo creo que en ese intercambio de experiencias ha sido una de las contribuciones más útiles, yo diría, de este encuentro, que se reflejó en la reunión técnica del día de ayer y a su vez se reflejó hoy en el intercambio entre los ministros. Creo que de lo que surge claramente es que hay un reconocimiento primero de la gran importancia que este tema tiene. Estamos hablando de, en algunos países llega hasta el 90%, pero un promedio del 70% o algo así del empleo en la región iberoamericana está concentrado en la contribución de estas empresas, que simplemente contribuyen solo el 30% al producto, es decir, que la ineficiencia y la baja productividad es muy grande. De ahí que uno de los grandes temas es cómo se hace para darle mayor eficiencia productiva a estos recursos humanos que tenemos en toda la región. Yo creo que esa es la primera gran contribución, es decir, priorizar el debate de las pymes en la región y tratar de que de alguna manera esto se convierta en políticas públicas y privadas cada vez más mejoradas y cada vez más perfeccionadas para poder llegar a levantar realmente la productividad de este grupo de empresas en la región. Es el primer gran contribución. Los grandes temas pues se repiten, hay una gran mortalidad en las empresas, hay un problema muy importante y necesario de formalizar a las empresas.
El Brasil, por ejemplo, en 3 años formalizó 3 millones de empresas que van a formar parte de una relación directa con el sistema productivo y con el Estado, y para eso las empresas encontraron que era bueno formalizarse, porque de una forma que podían recibir créditos, podían recibir cooperación técnica, recursos humanos, gestión, en fin, todo eso aparece como una de las grandes ventanas. La segunda gran ventana es la internacionalización, y es ahí donde llega en la segunda gran contribución de este encuentro. Yo creo que todos estamos acostumbrados a conocer la presencia de capitales españoles y portugueses en América Latina. Esa es una ventana de las grandes empresas y medianas empresas, son muchas, pero no habíamos visto todavía la preocupación por hacer que el tema de las pymes entre en el debate de la cooperación iberoamericana. Esto para mí es lo más importante de este encuentro, ministro. Es decir, el hecho de que de ahora en adelante ya no vamos a hablar solamente de la gran contribución que pueden hacer las empresas en sentido de uno y otro lado. Las empresas españolas en el pasado han sido muy importantes, seguirán siendo. También hay, esperando que vengan las empresas, las multilaterales a invertir en España. Todo es un tema que tiene una dinámica propia. Con este encuentro y con el debate en Cádiz de los jefes de Estado vamos a tener la presencia de la política de pymes como un elemento importante que debe ser alimentado por la cooperación entre los países iberoamericanos. En la carta que se aprobó es un documento muy interesante, es una síntesis de experiencias que demuestran un poco los caminos que podrían seguir los países para mejorar su performance en el tema de las políticas con las pymes. Y la resolución que sacaron los ministros aquí recoge un poco los pasos que se espera para adelante. Primero, seguir perfeccionando el intercambio de experiencias, promover mecanismos de internacionalización con los contactos. Vamos a trabajar mucho con los nuevos grupos del emprendedurismo, que es un gran tema en América Latina, y eso se agranda además por el hecho, primero, que tenemos un problema con los jóvenes. La necesidad de darle oportunidad a los jóvenes parte en buena medida de que podamos realmente activar las políticas de las pymes. Y segundo, la crisis que están viviendo en este momento los países europeos y particularmente lo que estamos viendo aquí en España y en Portugal, que encuentran realmente en este instrumento una forma importante de vigorizar y encontrar las puertas de salida. Hay algunos acuerdos, por ejemplo, abrir el foro de MIPYMES, el foro iberoamericano. Se habló mucho de la creación de una semana de MIPYMES en toda Iberoamérica para darle relevancia al tema de las políticas, y creo que de alguna forma se van a abrir proyectos y programas que tienen que ver precisamente con la manera de encontrar alianzas estratégicas. De lo que se trata acá es que lleguemos a la creación de empresas multibéricas, es decir, de uno y otro lado del Atlántico, encontrar la forma de tener asociaciones que permitan, en el caso de las pymes, hacer de esto un instrumento importante del desarrollo futuro de la cooperación iberoamericana. Es un instrumento adicional al que ya hemos tenido. Yo creo que esto es un poco lo que podría contarles a los amigos. En todo caso, para mí lo importante es haber introducido en la cooperación iberoamericana y en las cumbres el tema de las pymes como un tema relevante a ser seguido por estas reuniones y otros encuentros que están previstos como el que le acabo de mencionar. Nada más. Muy bien, muchas gracias, secretario general. Si tienen alguna cuestión, pues... Hola, buenas tardes. Soy Carlos Mesa de Notimex. La pregunta es si a partir de las experiencias que se tienen ya, por ejemplo, en política de microcréditos, se puede retomar todo eso para, a partir de Cádiz, anunciar una nueva iniciativa. Comentaba don Enrique hoy en la mañana que el banco, el BID, tiene una iniciativa que la va a anunciar en Cádiz. No sé si tenga que ver con esto. Sí. El banco está precisamente buscando la promoción de las pymes iberoamericanas, fomentando los contactos, colocando financiamiento para poder ayudar en ese esfuerzo, haciendo el uso de las informaciones digitales para conocer qué es ese mundo de las pymes. Es un programa muy completo. El presidente del banco va a hacer un anuncio aquí en Cádiz en esa oportunidad, se lo vamos a dejar a él. Hay un tema de la seguridad social que es muy alto. Muchas empresas tienen de contratar a empleados. Entonces, eso es pequeño, pero no es pequeño porque muchos han quebrado porque no podían pagar toda la seguridad social para sus empleados y eso. Pero si tiene un comentario. Sí, el comentario es que la seguridad forma parte como pieza esencial de lo que es nuestro sistema de bienestar.
porque la seguridad social pues financia las pensiones de quienes hoy las están percibiendo, las pensiones de todo tipo, por lo tanto tienen que financiarse y tienen que financiarse justamente a través de estos costes de la seguridad social, lo cual no quiere decir que no haya, digamos, procedimientos singulares, que los hay en la legislación laboral española para atenuar ese tipo de costes, pero que en todo caso tienen que incurrir en ellos justamente por lo que le decía inicialmente, que forma parte, digamos, de lo que es el armazón esencial de nuestro sistema de protección. Si no tenéis ninguna más pregunta, digo, pues como queréis. ¿Hay más preguntas? Sí, adelante. No sé si han hablado de algunos ejemplos concretos de tipos de pymes que se podrían crear, no sé, si conjuntamente o de allí para acá o de allí para acá. Quiero decir, ejemplos concretos, cosas que se pudieran de verdad materializar, o estamos solamente al principio de un debate que tendrá un desarrollo posterior. Y por otro lado, el ministro Soria quería preguntarle una cosa doméstica, si es posible. Vamos a ver, estamos con todo un debate sobre cómo se pueden bajar los precios de las gasolinas en nuestro país. Ha habido reuniones con las petroleras. ¿Podríamos tener algún tipo de noticia, avance respecto a qué puede salir de ese intento que está haciendo el Ministerio por intentar que baje el precio? Bueno, respecto a la primera de las cuestiones, sin perjuicio de lo que desee comentar el secretario general, digamos que una de las constantes de las discusiones del día de hoy es que quienes tienen que tomar, lógicamente, las iniciativas para conformar pequeñas y medianas empresas en el ámbito de cada país o empresas que salten de un país a otro son los propios empresarios, los propios emprendedores. Lo que tenemos que hacer el conjunto de las administraciones públicas, singularmente los que tenemos competencias en un ministerio en materia de promoción de pequeña y mediana empresa, es justamente facilitar un marco normativo. No se trata tanto de decirle a los empresarios qué es lo que tienen que hacer, cómo invertir, dónde invertir, cuánto invertir y cuándo invertir, sino se trata de que, a sabiendas de que los empresarios son quienes mejor conocen ese tipo de información que pueda convenirles o no en un momento determinado para llevar a cabo un proyecto empresarial de pequeña y mediano tamaño, lo que tenemos que hacer en las administraciones justamente es remover obstáculos. A esa dirección tienen que encaminarse las políticas públicas, ¿no? Y respecto al precio de los carburantes en España, como sabe usted, están liberalizados por la ley de hidrocarburos y el precio de los carburantes, tanto de las gasolinas como de el diésel, pues está constituido por tres componentes fundamentales. Está en primer lugar el que viene determinado por el coste de la materia prima. Ese, pues bueno, digamos que en la generalidad de Europa, pues es un coste muy similar, ¿no? Porque viene dado por el precio del barril del petróleo. Luego hay un componente que es el componente de la fiscalidad, que ese sí que varía de un país a otro, y digamos que la fiscalidad, en el caso de España, está incluyendo tanto la fiscalidad a través del impuesto del valor añadido como la fiscalidad que viene dada por los impuestos especiales que están gestionados por las comunidades autónomas. Esa fiscalidad hoy en España está a un nivel inferior al nivel medio de la Unión Europea. Y pues hay un tercer componente, que es, digamos, el margen comercial, ¿no? Entonces, es verdad que cuando comparamos el precio total, que incluye coste de combustible, con la fiscalidad y el margen comercial, el precio en España está por debajo de la media de Europa. Pero si quitamos la fiscalidad, porque eso depende de cada país, y comparamos solo el precio del combustible con el margen comercial, resulta que ese está por encima del, digamos, precio medio de la Unión Europea. Y eso ha tenido pues una significación importante dentro de lo que es la conformación del índice de precios al consumo, y singularmente en el mes de agosto pues hizo subir el IPC pues de un 2,2% a un 2,7%. Esa es la razón por la cual el Gobierno, particularmente el Ministerio de Industria, venimos teniendo relación con los distintos operadores, los grandes operadores, digamos, que están los que tienen posición de dominio en el mercado de carburante, que son fundamentalmente tres, que dominan el 80%, para, digamos, solicitarles una menor presión al alza de los precios, porque no podemos, digamos, admitir
en una situación como la que estamos en España, con ajustes en absolutamente todos los ámbitos de la economía, que haya un sector en el que los precios, insisto, antes de impuestos y al margen de cualquier consideración sobre la evolución del barril de Brent, estén subiendo de esa manera. Y sin perjuicio de todo ello, como usted sabe, ha habido sendos informes de la Comisión Nacional de la Competencia y también de la Comisión Nacional de la Energía, que han sido elaborados a instancias del Gobierno, en los que se incluyen distintas medidas que ya estamos estudiando para incorporar a una modificación de la ley de hidrocarburos, de tal forma que podamos incidir tanto en el mercado mayorista como en el mercado minorista y se eviten pues estas, digamos, subidas de precio. ¿Alguna otra cuestión? Yo tenía también una pregunta de índole doméstica y es sobre una noticia que aparece en la Expansión, que dice que el PP estudia suavizar la reforma eléctrica y rebajar la tasa de la producción, introducir medidas para rebajar la tasa de la producción de electricidad. Yo le puedo decir que, digamos, las reformas en todos los ámbitos, no solo el ámbito, digamos, de contención del déficit de tarifa eléctrica, que hace el Gobierno, digamos que las promueve el Gobierno y las promueve buscando siempre el interés general, y que eso no le quita un ápice de legitimidad a que haya quienes pretendan un planteamiento de la reforma defendiendo un interés particular que es muy legítimo, porque el interés particular que pueda tener una empresa o un grupo de empresas siempre hay que dotarlo, darle legitimidad. Lo que pasa es que el Gobierno no puede hacer o formular una propuesta de reforma pensando ni en el interés particular, ni siquiera en el sumatorio de determinados intereses particulares, que, insisto, son legítimos. Tenemos que buscar el interés general, y el interés general en este caso está en disponer de un sistema eléctrico que sea sostenible desde el punto de vista medioambiental, pero también desde el punto de vista económico y financiero. Y hoy no es sostenible. ¿Por qué no es sostenible? Pues porque hay acumulado a final del año 2011 un déficit de tarifa de 24.000 millones de euros. Eso no surge de la noche a la mañana, sino surge por una continuidad en un diferencial creciente entre lo que ingresa al sistema por producir y vender electricidad y el coste que supone esa producción de electricidad. Luego, la corrección de ese déficit supone o bien disminuir el coste, o bien subir los ingresos, o bien una combinación de ambas cosas, que es lo que hemos planteado en este proyecto de ley, y lo hemos planteado de la manera más equitativa y equilibrada posible para que esos costes se distribuyan entre consumidores, entre Estado y entre los operadores eléctricos. Y dentro de estos, no solo los que se dedican al régimen ordinario, sino también los que están dentro del régimen especial. Muy bien, muchas gracias. Muy bien.